Entonces, listo. Perdón, voy a prender la cámara. Muy bien. Muy buenas noches para todos. Voy a volverme a presentar, aunque ustedes en el foro vieron mi presentación textual, ahora me voy a presentar aquí en en segunda actividad. Ya pasamos por la pretarea, nos vamos a la segunda tarea. Mi nombre es Felipe Ortiz, ingeniero de sistemas, llevo ya más de 30 años en el sector productivo y en docencia llevo lo mismo. He estado ya vinculado con varias universidades, tengo ya bastante experiencia en desarrollo en diferentes áreas de la parte de ingeniería. Estuve en temas de las EPS, con cuentas médicas, proyectos en el Ministerio de Defensa. Y actualmente pues estoy en dos universidades, incluyendo aquí la Universidad UNAM. La idea es que conozcan pues que tengo una experiencia bastante amplia para que podamos hacer muy buenas actividades y podamos aprender bastante de todos estos temas que vamos a ver en este semestre. Entonces, la idea es explicar muy bien, que ustedes tengan pues un conocimiento bastante fuerte. Andrés, si me hace el favor, apagar el micrófono, Andrés, por favor, para que pronto no nos va a generar ningún... Tranquilo, no se preocupe. Entonces, la idea es aprender a conocer muy bien este entorno de desarrollo, como es C# y hacer todas las actividades. Vamos a iniciar, perdón, voy a apagar la cámara para que no vaya a haber ninguna interferencia. Vamos a iniciar primero que todo. Voy a compartir aquí pantalla. Me avisan cuando ya la vean. Listo, perdón, cierro Sí, esta. señor, ahí está. ¿Ya la ven? Listo. ¿Ya están viendo la guía? Pregunto. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Estamos a la etapa 2. Ya vieron ya hicieron la pretarea, ya estoy calificando. Vieron algunas observaciones sobre la pretarea. Algunas cosas que deben tener en cuenta para las siguientes tareas es, pues, regisen básicamente sobre la guía de la actividad. Algunos me hacen los trabajos y no utilizan las normas APA, no utilizan el fondo de la universidad. Entonces me entregan simplemente los títulos y los links, pero no me utilizan una forma adecuada de la presentación de acuerdo a la guía. Entonces son como recomendaciones que doy. Eso para la primera actividad, estar muy pendientes de cada paso. Entonces, ¿en qué consiste esta etapa 2? Construyendo interfaz gráfica. Ese es el objetivo. Entonces, la idea es diseñar interfaces gráficas funcionales de tipo Windows usando C#. Aquí vamos a ver una tarea, una serie de ejercicios donde ustedes van a aprender desde uno básico hasta uno un poco más complejo para que ustedes puedan hacer los diferentes ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? El director del nivel del curso, aquí, del Colegio Nuevo Horizonte, desea para sus estudiantes una aplicación de software de tipo Windows Form, o sea, un formulario en Windows que tenga herramientas y accesorios básicos en algunas de las áreas así. Entonces viene la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, la sección 5. Entonces fíjense que son varias secciones lo que ustedes tienen que analizar. Ya ustedes en el foro habrán escogido una, muchos de los que están en sala y los que vayan a ver el video. Para esto hay una metodología para el desarrollo de la actividad. Entonces, lo primero, hay que elegir una, ojo bien, de las 5 que están acá, ya sea, como les dije, categoría escolar, categoría matemática, categoría probabilidad, categoría trivias de cultura general, categoría trivias de ciencias naturales. Escogen una, elaboran las 5 secciones, expresarlo en el foro de desarrollo de la actividad con el fin de que el estudiante que ingrese posteriormente elija de la restante. Entonces, ustedes tienen que escoger una sola. La finalidad es que cada estudiante desarrolle una de las secciones, una sola. Segundo, leer los recursos bibliográficos sugeridos por la unidad 1 o consultar fuentes propias extraídas sobre C#. Aunque yo voy en la web, voy a explicar algunos de estos conceptos. Pero pues tienen que leer qué es un tipo de dato, investigarlo, aunque ustedes esto lo vieron en algoritmos, pero es bueno retomarlo de nuevo.
lo que son los ciclos, los arreglos, el manejo de secciones. Son cosas bien importantes dentro de este proceso. Ese es el segundo punto. Tercero, al participar en el foro de la actividad para dar respuesta a las siguientes preguntas y retroalimentar por lo menos 2 respuestas de los compañeros del grupo. O sea, ustedes van a resolver esto y cada uno de ustedes va a resolver 2 de cada compañero mínimo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de datos se maneja en C#? ¿Qué estructuras condicionales maneja C#? ¿Qué estructuras cíclicas maneja C#? ¿Qué tipos de arreglo? ¿Qué es una excepción y cómo se implementan en C#? Entonces tienen que responder de todas estas en el foro y dar una respuesta de 2. Consolidar un trabajo, ojo, de todo esto en el foro, el grupo de trabajo va a consolidar, ¿sí?, un trabajo por el grupo con el desarrollo de las respuestas a cada pregunta. Entonces, uno de ustedes va a liderar. Si son 2, pues uno de los 2. Si son 3, pues uno. Escogen el más pilo o el más colaborativo o el que quiera liderar el tema y consolida el trabajo, ¿sí?, de acuerdo a la lectura y a lo que socialicen dentro de la temática. El quinto punto es desarrollar la aplicación que eligió según los requerimientos solicitados. El sexto, compartir la solución en el foro de la actividad con el fin de que conozcamos el manejo de los diferentes controles gráficos implementados cada uno. Entonces, conozcamos el manejo de los diferentes controles. Algunos suben la aplicación por el foro, ¿no? Pues toman pantallazos y algunos me hacían hasta videos y cosas. Eso está bien. Porque si me suben, recuerden que la aplicación se sube por el entorno de evaluación, a lo que pide el ejercicio. Entonces es importante. Entonces miremos acá, para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar la agenda. En el entorno de aprendizaje debe documentarse sobre las temáticas, socialización de las respuestas planteadas y retroalimentar a sus compañeros. Elegir la selección que va a desarrollar, acuérdense, uno de ellos, de los 5. El grupo concilia un documento que contenga las conclusiones de las preguntas, debates del foro y un estudiante lo envía por el entorno de evaluación. Esta parte es importante. Consolida junto con, o sea, uno de ustedes, el que lidera el grupo, va a mandar 2 cosas. El documento y una de las actividades del desarrollo. Los demás solamente por el entorno de evaluación suben su desarrollo. Repito, no es que todos tengan que mandarme el documento, solamente por el foro es donde retroalimentan. O sea, por el foro retroalimentan, hablan, responden las 2 preguntas de retroalimentación. Pero el que lidera el grupo envía el documento con los nombres de los que participaron más su trabajo. Y los otros integrantes del grupo, pues en el entorno de evaluación, suben su trabajo en C# que seleccionó y que le corresponde. No es que cada uno tenga, porque me enredan la calificación. Y esto va para todas las tareas que vayan a hacer, de esta forma que sea colaborativa. ¿Quedó claro? Entonces, en el entorno de evaluación debe enviar el archivo comprimido con los documentos del proyecto de Visual Studio que permiten la ejecución y revisión del producto. Eso lo tiene que hacer cada uno. Solamente el que lidere el grupo, que toma la información de los otros, me envía el documento con los nombres de los integrantes del grupo. En el grupo me hacen preguntas. Si, por ejemplo, alguien no participa y no participa, pues lo hace solo y aclara que no trabajó su compañero, no envió, porque no le puede forzar. Desen un tiempo, de acuerdo al cronograma, unos días, unas semanas, y le envía correos o responde en el foro, y si no responde, pues toca que lo mande la persona aclarando que la persona no participó. Es importante estas cosas. Evidencias del trabajo independiente. Entonces, las evidencias individuales para entregar son: el entorno de evaluación debe publicar el archivo comprimido con los documentos del proyecto Visual Studio que permitan la ejecución y revisión del producto. Y en el trabajo grupal, las evidencias grupales a entregar son: el integrante del grupo junto a su trabajo individual del documento que contenga las conclusiones a las preguntas del debate del foro. El documento debe contener portada, contenido y bibliografía. Ahí en la portada donde están los nombres de los integrantes. O sea, el que lideró la temática. Eso es claro. Y listo. Los lineamientos, pues ustedes ya lo leen, los lineamientos para la elaboración de las evidencias y demás.
Eso quería comentarles. Al final, si hay preguntas, las respondo, pero es más o menos esto es lo que se debe hacer. Voy a compartir aquí la presentación. Vamos a empezar. Cosas importantes. Entonces, iniciamos con la parte de lenguajes de programación. Vamos a ver varios temas de la agenda. Aquí vamos a hablar conceptos básicos, cómo está definido .NET, qué puedes hacer con C#. Entonces vamos a mirar la primera presentación, que es la plataforma .NET y cuáles son sus principales partes, simplificando, o sea, es una forma, con los que ya han trabajado herramientas de estos entornos de desarrollo, hay cosas para poder dar una definición corta y comprensible. Podríamos decir que la plataforma .NET es un amplio conjunto de bibliotecas o de desarrollo que pueden ser utilizadas con el objetivo principal de acelerar el desarrollo de software y obtener de manera automática características avanzadas de seguridad, rendimiento y etcétera. Y en realidad .NET es mucho más que eso, ya que ofrece un entorno gestionado de ejecución de aplicaciones, lenguajes de programación y compiladores, y permite el desarrollo de todo tipo de funcionalidades, y esto es importante, desde programas de consola o servicios Windows hasta aplicaciones para dispositivos móviles, pasando por desarrollos de escritorio o para Internet. Entonces miremos acá, el siguiente bloque conceptual se divide cómo está constituido. Tenemos el Visual Studio, que es el kit completo, lo que ustedes ya me imagino que instalaron de acuerdo a la lectura y a las temáticas en la pretarea. Tenemos Visual Basic.NET, tenemos C++ y tenemos C#, que es nuestra herramienta, y JChar. Entonces tenemos el Command Language Specific, que es una capa, aquí están varias capas, tenemos el ASP, el Windows Phone, que es lo que trabajamos para todas las capas, trabajamos Windows Fórmula helado, la librería de clases, el runtime y el sistema operativo. Entonces, como mirarlo desde esa perspectiva. Importante que el CLR o el Command Language Runtime es la parte de .NET encargada de ejecutar las aplicaciones desarrolladas por la plataforma. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo funciona esto? El funcionamiento del CLR no es trivial, trabaja encima del sistema operativo para aislar la plataforma de este. Su funcionamiento es muy parecido para entenderlos al hipervisor de una máquina virtual. Esto le permite ejecutar aplicaciones .NET en multiplataforma. Hoy en día, como dice el texto, es posible desarrollar aplicaciones en .NET para diversas plataformas, como por ejemplo Windows, iOS, Android o Linux. El CLR garantiza también la seguridad de tipos de datos, avalando que no se produzcan errores en la conversión de tipos en la ejecución de aplicaciones .NET. Este es un aspecto y algunos otros vienen regulados por lo que se conoce como el Common Type System, el CTS o Sistema Común de Tipos de Datos. Es bien importante que lo tengan en cuenta. En resumen, la plataforma .NET está formada por una serie de componentes que en conjunto permiten la creación de tipos de aplicaciones en todo tipo de sistemas operativos y utilizando el tipo de lenguajes de programación. Una de las principales dificultades a la hora de aprender .NET es saber por dónde empezar, que eso es lo que vamos a ver hoy inicialmente. Aprender .NET bien supone conocer primero una serie de fundamentos comunes de la plataforma y que te servirá para el lenguaje si lo van a usar ustedes ya en el futuro. Y es bien importante. Bueno, ya aquí hay algunas cositas de qué puedes hacer con C#, desarrollo de aplicaciones móviles, juegos, aplicaciones de escritorios, hacer el backend, el frontend, o sea, orientado hacia la base de datos. Yo puedo hacer una aplicación que se conecte a base de datos, orientado al frontend, que ya son los formularios, o hacer una aplicación web, bueno, todo lo que ustedes van a aprender. Eso básicamente sería para esta parte. Entraríamos ya en el contexto más fuerte del tema de hoy. Entonces, vamos a ver estructuras condicionales, estructuras cíclicas, tipos de arreglos y excepciones. Entonces, aquí tenemos los tipos de datos. Ustedes ya en algoritmos habrán visto los tipos de datos. Aquí en C-char, el boolean, el byte, SByte, el char, el decimal, el tipo de datos system byte, decimal doble, el float. Entonces, todos muchos de ustedes ya los han trabajado.
y lo que trabajan en algoritmo que es el real, que es el mismo doble o el mismo float o el char. Bueno, son los tipos de datos. Ustedes tendrán que profundizar mucho más en la investigación de acuerdo a la temática de la guía. Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos de punto flotante. Entonces tenemos el float, está el intervalo que va, la precisión, el doble, está el intervalo, ahí lo pueden ver. Eso lo cuentan directamente en esta ruta que ustedes ven al lado derecho, dentro de Microsoft, en docsmicrosoft.com. Ustedes pueden profundizar, pues cosas que ya han visto, pero cómo las maneja C# dentro del proceso de desarrollo. Tenemos las estructuras condicionales, tenemos que el if, una pregunta, la forma, los corchetes donde se abre, si es con doble condición, si es anidado, bueno, eso lo van profundizando, prueba lógica, si se cumple la condición, si no se cumple, y temas importantes de especificación del lenguaje. Tenemos la prioridad y asociatividad de los operadores, expresiones principales, operadores unarios, operadores aritméticos, operadores aritméticos de desplazamiento, operadores relacionales y de prueba de tipos. Bueno, todo esto ustedes tienen que revisarlo. Aquí están, sin embargo, pues lo van a profundizar en algunas partes y algunos ejemplos. Es importante que aquí en estas direcciones ustedes lo encuentren para profundizar. Mi objetivo es simplemente socializarles, pero entrar ya más que todo a la parte de programación que es de acuerdo a los 5 ejercicios que tienen que hacer. Tenemos estructuras cíclicas como el for each, el do, el while, que tienen que pues revisarlo. Por ejemplo, el for ejecuta su cuerpo mientras una expresión booleana especificada devalúe como true. Y así sucesivamente para el for each, o el do o el while. Entonces tienen que analizarlo. Aquí tenemos un ejemplo del for. El for tiene una variable entera de inicio, parámetro de inicio que arranca en 0 con una condición que mientras que i sea menor que 3 y que vaya incrementando i más y que vaya imprimiendo lo que va generando. Entonces, cositas como esta tienen que retomar para los ciclos repetitivos, para el para o en este caso el for. Tenemos matrices unidimensionales, cómo se define una matriz. Miren, ahí está el ejemplo. Aquí está otro ejemplo de una matriz. Hay muchos ejemplos, ahí está la especificación, que es importante para que retomen de la parte algorítmica. Controles de sección, que es el try-catch, cómo se maneja la sección, por qué se genera una excepción, todo esto es importante. Que hay unos ejemplos de por qué se utiliza el try-catch con el finally, bueno, cositas como estas. Muy bien. Básicamente esto es como una pequeña introducción de lo que tienen que investigar, pero nos vamos a concentrar, como les decía, en la actividad de desarrollo, que es la parte que nos interesa, aparte de la parte temática. Todos hicieron la pretarea. Aquí ya tengo instalado el Visual Studio 2022 y yo tengo el 2022 porque es importante este proceso. El semestre pasado en esta materia, la mayoría de estudiantes les fue muy bien, pero tuvimos ciertos inconvenientes porque tenían versiones muy atrasadas. Entonces, cuando yo iba a calificar o muy adelantadas de esta, entonces me sacaba error y me tocaba devolvérselo y tenían problemas. Tratemos de unificar criterios, ¿correcto? Entonces ya les digo cómo vamos a manejar eso para que no tengamos inconvenientes en la calificación. Entonces, como ven, tenemos Visual Studio 2022. Cuando ustedes vieron el Visual Studio, el .NET por Community, entonces mirarían la 2022. Aunque en el ejemplo del sitio, del lobby que les dieron para que escucharan el video, pues en el momento que se creó hay una versión anterior, pero uno trata de descargarla más actualizada. Cuando yo entro a una interfase como esta, sale el Visual Studio 2022. Entonces sale abrir recientes, aquí está la lista de aplicaciones, proyectos o crear un nuevo proyecto. Si ustedes ya lo están trabajando, ahora el que estén trabajando. Aquí yo le voy a decir crear un proyecto. Entonces yo apenas le digo crear un proyecto, me sale esta interfase. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces cuando yo le diga crear un proyecto, yo puedo escribir aquí, por ejemplo, C# y él me sale aquí automáticamente qué quiero hacer.
entonces yo puedo seleccionar aplicación para Test Project. Bueno, en este caso necesitamos hacer una aplicación Windows 4 en C#, que es la tercera que ustedes ven acá. Entonces, aplicación de Windows 4 para el framework.net. Fíjense que aparece C# Windows Escritorio. Entonces, yo la selecciono, le hago clic y le digo siguiente. Apenas le digo siguiente, él me dice, oiga, ¿qué nombre le vamos a dar al proyecto? Entonces voy a decirle web conferencia tarea 2, la voy a llamar así. Y la ubicación, importantísimo muchachos, y esto es para los que no estén en este momento en sala, sino van a escuchar el video, es importante, perdón, válido que el video se esté ejecutando bien, no es que tenga, no, sí se está ejecutando bien. Importante que aquí donde dice ubicación, por favor, creen una carpeta, yo lo llamé lenguajes de programación y creen una carpeta que se llama proyectos web, y ahí va a crear una carpeta que es lo que ustedes tienen que compartirme, la carpeta del nombre del proyecto. Ahí, en este caso, en mi carpeta quedó proyectos web 1. Eso es básicamente. Y aquí me sale el framework que estoy trabajando, el 4.7.2. Es posible que le salga otro, pero no importa. ¿Correcto? Lo importante es aquí el nombre del proyecto, fundamental. ¿Correcto? El nombre del proyecto. Inmediatamente le doy y le digo aquí en la parte derecha, le digo crear. Y ahí me empieza a crear, el proyecto se demora un poquito porque él empieza a construir el proyectico. Mire que él automáticamente me crea un formulario por defecto. Ahí aparece ya el formulario. Entonces tenemos que mirar cositas iniciales que yo puedo hacer aquí. Este es un formulario, yo lo puedo aquí agrandar, hacer como yo quiera manejarlo. Lo puedo manejar manualmente o cambiar el tamaño por propiedades. Dentro de esta interfase hay muchas cosas importantes. Están las propiedades que están aquí al lado derecho y están los controles que yo le meto a este formulario. Entonces, si yo me paro acá, me aparece toda esta lista de controles que yo puedo hacer. Yo les voy a explicar dos casos. Ustedes ya por YouTube, por la investigación, ustedes se les va a facilitar. Complementan algunos controles que necesitan para el desarrollo de alguno de los que hayan seleccionado esos ejercicios. El semestre pasado yo expliqué estos mismos dos. Claro que este semestre cambié algunos elementos y todos hicieron la tarea muy bien y hicieron sus investigaciones por libro, leyeron por YouTube las explicaciones de los grupos, etc. Entonces, aquí yo puedo de este formulario hacer muchas cosas. Por ejemplo, entonces si yo le hago clic aquí, ¿sí? Yo puedo aquí mirar qué quiero hacer con él. Ah, que quiero cambiar el color. Entonces mire que dice accesibilidad, apariencia. Entonces le digo color. Entonces aparece donde dice bad color. Entonces yo le digo, oiga, yo quiero, por ejemplo, que sea un estándar, un button face. Entonces mire que ya aquí yo puedo cambiar el color como yo quiera. O sea, un dark, mire, más oscuro. O sea, light, mire, como yo quiera. El control. Entonces así ustedes van a cogiendo pues cierta experticia para manejar el color que ustedes quieran. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo cambiar el título. Aquí dice form, mire, form. Entonces yo quiero cambiar también la apariencia. Entonces yo me bajo aquí y voy a algo que diga text. Y aquí en text dice que form 1. Digo, no, yo no quiero que se llame ese objeto formulario form, sino se llama, voy a hacer un ejercicio que haga una operación matemática. Entonces digo, operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas. Le doy enter y mire que aquí arriba ya automáticamente aparece. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir explicando toda la parte de la interfaz. Aquí en ayuda ustedes pueden saber qué versión tienen frente a la que yo tengo para que cuando yo califique no tenga problema. Mira, aquí me aparece, si yo le digo ayuda, me dice que yo tengo Visual Studio, Microsoft Visual Studio Community 2022 de 64 bits, versión 17.3.1. Aquí está la versión de C++, de adaptar de todo, de cada cosa. Entonces esto es importante, él lo hace por defecto, ¿sí? Tengo la versión de C++, de Xamarin, de Python, si yo quisiera, pero aquí nos interesa que esté instalado,
pues como se dieron cuenta, la versión ya que vamos a trabajar. Entonces Visual.NET Framework, versión 4.8 y Visual Studio Community, versión 17.3.6. Puede que les cambie, pero lo más importante es esto. Porque es que a veces uno instala parches o algunas actualizaciones, entonces cambia algunas cositas, pero lo importante es que está la Community 2022. Eso es un paréntesis que quería hacer. Muy bien, entonces seguimos con la interfaz. Entonces recuerden que esto es un formulario y ese formulario yo le puedo meter cuadros de herramientas, con el cuadro de herramientas construirle a la interfaz cosas bonitas. Tenemos al lado derecho las propiedades y aquí está la solución. Él cuando crea la solución, él aquí me crea el nombre del proyecto que se llama webconf tarea 2. Él me creó por defecto un formulario y yo empiezo a seguir construyendo cosas sobre él. Esto es importante que lo tenga. Entonces hemos visto el color y el texto. Hemos visto también cómo cambiar el tamaño también. Entonces vamos a crear para un ejercicio, vamos a crear un ejercicio para hacer operaciones aritméticas. Pero para hacer operaciones aritméticas necesito pues crear unos elementos para capturar los datos. Entonces aquí ustedes deben tener mucho cuidado de utilizar lo que es. Aquí en herramientas, si yo voy a capturar datos numéricos, pero yo tengo que saber qué datos voy a capturar, como que me presente un texto de los datos que yo voy a capturar, entonces yo tengo que crear un label. Entonces yo escribo ahí arribita, aquí arribita, escribo label y arrastro un label y ahí me sale un label para colocar como un título lo que voy a capturar. Yo puedo ir de nuevo aquí y decir otro label, pero si yo ya lo creo, le digo botón derecho, le digo copiar y le digo pegar y me sale otro label. ¿Correcto? Entonces yo voy creando los labels que yo quiera. ¿Sí? Adicionalmente al label, yo necesito crear las cajitas donde yo voy a capturar los números. Acuérdense que esto es una interfaz gráfica y yo necesito crear elementos dentro de ese formulario. En este caso, ya capturamos un label para que me diga lo que voy a capturar. Ahora lo que voy a capturar es algo que se llama ¿un qué? Un text box. Entonces yo aquí escribo text box, entonces coloco text y ahí me aparece cuando digo, me aparece text box. Ahí me aparece un text box, cojo el primero, mírenlo, para la cajita de text box, la selecciono, le digo copiar y le digo pegar. Y ya tengo las dos cajitas de texto. Entonces, fíjense lo fácil que es simplemente ir aprendiendo para qué se usa cada cosa. Pero resulta que yo necesito, el ejercicio que yo quiero es que coja dos números, en este caso sería el número A, el número 2, y sumar las 4 operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar y dividir, por ejemplo. Entonces yo para eso necesito un botoncito para que me haga la operación. Entonces yo digo, voy a crear un botón, ¿sí? Entonces me paro acá, puedo borrar acá y puedo colocar la palabra button, ¿sí? Entonces ustedes ya miran qué es lo que quieren o lo buscan sencillamente, lo pueden buscar de varias maneras. Un command button, entonces ya van buscando ustedes qué es lo que quieran, o un combo voz, o un botón. Ustedes dicen qué es lo que quieren. Entonces ahí van mirando cada uno de los elementos. O dice, ah, listo, quiero un botón. Entonces le digo, button, ahí está, mírenlo. Entonces yo selecciono un botón, aquí está, lo cojo y lo arrastro. Ya tengo un botoncito. Ya tengo un botoncito. Ah, pero necesito 4 para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Te le digo copiar y le digo control V, pegar 1. Mire que él tiene algo característico, que él tiene este controlcito que me permite ir alineando los objetos en el contexto, en el control interno del formulario. Aquí le digo pegar, tenemos el tercero y control V el cuarto. Fíjense que solamente creé uno. Podría haberle dicho aquí, oiga, búsqueme el botón y arrastrarlo, o haberlo buscado aquí en esta lista grande. Aquí lo tengo, miren. Tenemos el checkbox, el radio button que se utiliza mucho, que ahorita lo vamos a hacer. Por aquí está el para hacer radio button. Sí, mira, aquí está el radio button y muchos más.
Dependiendo, ustedes van a utilizar muchos dentro del desarrollo, es irlos cogiendo cada uno. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos el label para que me diga que vamos a digitar el número 1, el label 2 para el número 2. Tenemos la caja de texto, que es esta, ¿sí? Para el primer número, para el segundo, y los 4 botones para que me haga la operación correspondiente. Entonces, selecciono, cada vez que yo quiera, yo selecciono uno de estos controles. Si yo selecciono label, las propiedades se me convierten para ese botón al lado derecho. Entonces, por eso dice aquí label 1. Entonces, fíjense que él tiene un nombre que dice label 1 aquí donde dice text. Entonces, yo no quiero que diga label 1, sino que me diga que este es el número 1, o sea, el primer número. Miren que yo le doy enter y él automáticamente ya me coloca número 1. Hago lo mismo con el siguiente y le coloco número 2 y le doy enter y allá queda el número 2. Importante. Fíjense, porque el usuario tiene que saber, por eso es un formulario. Cuando yo lo ejecute acá, miren lo que va a pasar. Aquí yo lo ejecuto con este botoncito aquí arriba que es el de ejecución. Aquí se demora un poquitico. Miren que ya el cursor está esperando que yo le dé el dato, que si yo le escribo aquí, bueno, me está pidiendo un número, no una letra. Entonces, que digite un número y él está esperando que yo le meta el número. Y aquí cuando le diga clic tiene que sumármelo, restarlo, multiplicarlo y dividirlo. Ya que con este botoncito le digo detener la depuración o parar el ejercicio. Mira, aquí le digo iniciar, entonces iniciar el proceso, etc. Muy bien. Ahora, bien, ya tenemos definido esos elementos. Algo importante. Ahora necesitamos que yo le diga, pero es que yo quiero que esto sea como en negrilla. Entonces yo puedo decirle, listo. Entonces yo voy acá donde dice font, ¿sí? Yo lo seleccioné aquí el label y le digo que lo quiero, hago clic y le digo lo quiero en negrilla. Listo, ya quedó en negrilla. Selecciono el otro y le hago lo mismo. Clic y le digo negrilla, le digo aceptar. Fíjense que es muy fácil. Todo está aquí en las propiedades de cada uno de los objetos. Entonces poco a poco, aquí lo tenemos un poco muy pegado. Lo voy haciendo como bonito. Ustedes tienen que hacer las cosas bonitas. Muchos de ustedes ya tienen experiencia, de pronto les va a facilitar más el tema. Después de que ya tengo ir estructurando, de meter el número 1, el número 2, etcétera, tengo que coger, ojo, cada caja de estas donde yo voy a capturar, así como uno define una variable en algoritmos o en algún lenguaje, yo tengo que a esta caja objeto, esta caja de texto, ¿sí? A esa caja de texto, a este text box, ojo lo que voy a decir, tengo que darle un nombre para que cuando yo le diga la operación a esa caja de texto que yo le capture el número que sea, él sepa que a este número le voy a sumar este. Entonces, para ello, yo me paro en el control, en este caso en el text box, me paro ahí y busco el objeto llamado name, que es el nombre, ¿correcto? El name. Entonces yo tengo que buscar el name, tengo que buscarlo dónde está, lo voy buscando. Yo voy bajando aquí despacito, cada uno de ustedes tiene que ir revisando qué es cada cosa, ¿correcto? Entonces ya dice, aquí aparece, donde dice el diseño, mire, en el diseño dice que el nombre se llama Textbox 1 y a mí no me interesa que se me llame Textbox 1, sino darle un nombre como más mnemónico, ¿correcto? Entonces tengo que darle, por ejemplo, yo le voy a dar el nombre de botón suma. Entonces yo le coloco botón suma. Un nombre como mnemónico, ese es el botón de suma. Perdón, aquí estoy haciendo. Va a llamar, no llamémoslo botón, llamémoslo el número 1, más bien, número 1, porque el botón suma es el de abajo. Lo vamos a llamar número 1. Y este de aquí abajo lo vamos a llamar número 2. Estaba confundido, estaba metiéndole al botón. Entonces le digo número 2. Entonces tenemos número 1, mírenlo, número 2. ¿Correcto? Entonces ahí van a quedar los datos que yo capture. Eso es importante que lo tengan en cuenta en las cajas de texto. Número 1, número 2. Ahora bien, ya con los datos ya identificando que esto es el número 1 y que este es el número 2 cuando lo capture, vamos a coger el primer botón, yo le hago clic
y ya no se va a llamar botón 1, sino que se va a llamar botón suma. Ahora sí. Entonces le vamos a colocar botón suma. Y listo. Ya ustedes dirán, ah, listo, si ese se llama botón suma, el otro ¿cómo se llamará? Botón resta, botón resta, el otro botón multiplicación, dejémoslo ahí, y el siguiente botón división, botón división. Eso es todo lo que yo tendría que hacer. Muy bien. Pero resulta que el nombre como tal del botón, como se dieron cuenta, aparece como button. Entonces yo tengo que hacer algo muy importante y que ya lo hicimos con el otro. Tengo que ir a buscar en el text, ojo con eso, en el text, aquí arribita, aquí en el text, le voy a colocar que no se llame button 1, sino se va a llamar suma. Que se llama suma, mire, ya cambió. Y este se va a llamar multiplicación. Esto lo va a ver el usuario. Multiplicación. Y este se va a llamar, ahí me quedó un poquito pequeño, entonces aquí lo puedo agrandar un poquitico. Listo. Fíjense que yo puedo hacer lo que quiera. Profe, creo que ese botón es restar. Ah, perdón, sí, qué pena. Tiene razón. Este resta, gracias. Este resta, tiene razón. Y este sí es el de multiplicación. Entonces este es multiplicación. Muchas gracias. Multiplicación. Y este está en la jugada, eso está bien. Y este es división. Muy bien, ya tengo los 4 botones. Así tiene que hacer más o menos sus ejercicios. Algunos cambian, pero este es uno de los ejercicios. No sé quién le tocaría. Muy bien. Si yo lo ejecuto, pues ya lo tengo, pero en este momento simplemente me va a capturar. ¿Sí? Pero si yo le digo suma, no hace nada, ni o resta, no me hace nada, porque no he hecho las operaciones dentro de los objetos. Entonces yo le digo parar acá, listo. Entonces ahí vamos. Entonces ya teniendo el formulario con las operaciones, hay unos eventos dentro de los objetos, en este caso de los botones. Entonces, si yo le hago doble clic al botón en tiempo de programación, en ejecución no, sino en programación, yo le digo doble clic aquí a la suma, doble clic. Él inmediatamente me abre el código de ese botón. Mira, aquí tengo el formulario aquí arriba y aquí ya me veo el código de ese formulario y me dice que el botón suma que yo definí, miren, ¿no? Clic, o sea, el evento clic, porque cuando le haga clic, entonces va a ser una operación. Entonces yo acostumbro a hacerle comentarios. Entonces mire lo que digo. Le dice, conviértese, ojo lo que voy a decir, conviertes, porque hay un evento acá que hay que tenerlo claro, porque cuando yo estoy capturando el texto, lo capturo el botón, yo lo estoy capturando como si fuera texto, pero tengo que decirle que es número. Entonces tengo que hacer este pedazo de código para que lo tengan en cuenta. Entonces convierte el texto de la caja, porque lo que yo estoy, para el formulario, en la caja de texto es como si fuera un texto y un número, entonces tengo que convertirlo a número. Entonces tengo que decirle que convierte el texto de la caja, ojo con lo que voy a hacer, aquí le hago el comentario, en tipo doble para que me acepte cualquier valor. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Miren lo que voy a hacer. Escribo doble, miren que tiene autocompletado, le hago doble. De acuerdo a los tipos de datos que ustedes están investigando, le digo suma, que ya tengo el tipo de datos suma, miren que es muy parecido a lo que hicimos en el algoritmo, pero aquí lo importante es que estamos como yo le hice doble clic, en el clic del evento del botón, que es suma. Tiene unos argumentos que en este momento no nos interesan, simplemente él sabe que lo que yo le haga clic va a ser lo que esté dentro de los corchetes. En este caso, lo primero que definió fue la variable suma. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Ojo, yo tengo definido, ¿sí? Voy a hacer las operaciones muy claras, ojo con lo que voy a hacer.
Yo tengo que tener muy claro cómo se llama cada uno de los objetos que yo voy a sumar. Entonces, si yo voy a sumar, entonces yo voy a definir una variable que se llama num1, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería en nuestro caso? Número 1, que fue el que yo definí, es igual a qué. Digo, conviértame, convert. Mire que él tiene autocompletado. Mire, convert, yo le hago doble clic aquí. Convert, punto, y me hace el completado a tipo doble, tu doble, mire. Doble, digo doble, porque es el tipo de dato doble. ¿A qué? Al text, ojo, al text num, ¿cómo se llama la cajita anteriormente? Num1, digamos, en este caso ya buscamos el nombre correcto. Y ya, aquí me está sacando un error, ¿cómo definí el nombre? Acuérdense cómo se definió en la caja. ¿Quién me dice cómo se definió la caja? Los que están pilas. ¿Cómo definimos la caja? Sí, número 1. Como quedó o sea, como quedó en el label. Quedó así. Exacto, número 1. Entonces volvemos acá, text número 1. Vamos a ver si aquí nos trabaja bien. Text, no lo encuentra, un segundito a ver qué pasó acá. Text, Pero ahí doble. tenemos que poner como tal lo que sería el nombre preciso, es decir, sin el texto. O necesariamente tiene que No, tener tiene el que texto. text y el nombre preciso como es. Espere que lo definí un momentico, lo miramos acá. Lo colocamos en el name. Confirmémoslo porque parece que no me lo está tomando bien. Número 1. Entonces tenemos número 1. Le colocamos text número 1. Ponemos punto y coma y listo. Hacemos lo mismo con el 2, pero aquí es número 2. Vamos a ver por qué me está sacando text. No me entiendo por qué no me lo está tomando. No, 1, coloquémosle un alias, a ver. Entonces tenemos el número 1, coloquémosle el name como viene, vamos a ver cómo quedó, porque tengo duda ahí. Segundito. Aquí está como número 1. Estaría bien. Coloquémoslo así a ver qué pasa. Punto text. Creo que es en mayúscula acá. Punto text. Número 1. Text número 2. Y text número 1. No entiendo qué está pasando porque no me lo está tomando. Tenemos la variable suma, ¿correcto? Convierte el número doble a texto número. Tu doble text Si de pronto le quitas el número del nombre en el formulario. O sea, que le quitas el 1, de pronto para borrar, de pronto esté chocando. quería eh, ver por qué no.
No me está funcionando como yo esperaba el objeto. A ver, texto. Miremos en el formulario otra vez. Entonces, tenemos definido, por un lado, el título, el texto como tal, ¿cómo lo tenemos definido? Entonces, lo tenemos, pero miro bien, text número 1, en name. Vamos a dejarlo como está para que nos funcione. Entonces, aquí le vamos a llamar name y en el name, busquemos el name para que no tengamos problema. Aquí en el name vamos a darle el mismo nombre para que no tengamos problema. Vamos a dar text num 1. Dejémoslo así. Text num 1. Y acá en el name le vamos a dejar text num 2. Listo. Y acá vamos a ir ahora hacia la fórmula. Entonces, text num 1. Y aquí le vamos a decir que se llama num 1 y num 2. Y ahora sí. Entonces, ahora tenemos que definir, ojo con lo que voy a hacer. Fíjense que yo tengo que definir dos números para la captura. No se han definido. Entonces, aquí afuera del botón voy a definir dos variables. Es definir variables. Una va a ser van a ser juntas de tipo doble. ¿Correcto? De tipo doble. Una num. Ojo con lo que vamos a hacer. Num 1 y la otra num 2 punto y coma. Ya tenemos definidas las dos variables. Bueno, aquí las coloqué en mayúscula, entonces aquí tengo que iniciar en mayúscula. Ojo con la sintaxis, que esto es importante porque es sensitive, entonces quiere decir que si la defino con mayúscula, aquí también con mayúscula. Mira, ahí ya está el ejercicio sin errores. Ahora, una vez realizado, voy a comentar acá que esto es importante que usted los haga. Dice, realiza la operación de suma. Perdón, ¿Sí o profe, no? no entendí por qué está causando error. Porque yo había definido, ojo, esta variable le estaba dándole con un nombre que, pues yo le busco, trato de buscar la palabra text. Voy a haber dejado como número. Y adicionalmente tenía que definir, una vez definido bien esta variable, colocarle, lo hice como por identificar que no me afectara número 1, pero se hubiera podido dejar. Y por otro lado, tocaba definir la variable num1 como de tipo doble porque es donde va a darle el resultado. Apenas yo le dé clic, él convierte lo que esté en la caja de texto, el número capturado. Recuerde que lo que está aquí en la caja de texto, él lo toma como si fuera alfanumérico. Pero cuando yo ya lo capture y haga la operación, tengo que convertirlo a numérico. Por eso dice, convierte el texto de la caja a tipo doble. Porque dice, convert, la clase conversión, en la clase system, convierte a tu doble el texto de la caja. Y se lo asigna a la variable número 1 que está aquí arriba o a la número 2 para cada botón. ¿Quedó claro? Alex, sí, señor. Ahora sí viene la operación. Suma, suma, ahí va a sacar un error y ustedes me van a decir por qué. Yo ya lo veo. Suma es igual a num 1 más num 2. Punto y coma. No se olviden que toda línea tiene un punto y coma. Si esto no estuviera, me sacaría error, porque no tengo definida la variable. Entonces hay que tener mucho cuidado con la variable que se van definiendo, ¿correcto? Listo, hasta ahí ya tengo que cuando yo le diga clic al botón, me va
capturar lo que tenga ahí, me lo lleva, el primer botón me lo lleva a la variable num1 y cuando digite el siguiente valor de la caja de texto número 2, me lo asigna a la variable num2, hace la operación y ahora quiero que me lo muestre. Entonces existe una clase llamada message box, mírenlo, message box, una clase. Ustedes van a ir trabajando cuando impriman. Punto, le digo show, ojo con esto, muéstreme, abro comillas, doble comilla, porque es la sintaxis, y le digo el resultado de la suma, esto es lo que va a ver el usuario, es, dos puntos más adelante ya miraremos para conectarnos a la base de datos, son temas muy interesantes que vamos a ver más adelante en las tareas siguientes, más hago una, perdón, hago una cadena, suma, miren, esto es una cadena. ¿Qué es una cadena? La cadena le estoy diciendo, oiga, encadene este mensaje que dice el resultado de la suma es con la variable de la suma. Miren, más suma, y que hago una cadena para que él me muestre el resultado bonito. Y listo. Ahí terminaría el código del primer botón. Yo le digo clic aquí. Listo. Y tengo, por ejemplo, 3, 5 y le digo súmeme. Y me dice el resultado de la suma es 8. Ya funcionó. Perfecto. Ya tenemos que ya funcionó. Para la resta. Entonces yo paro acá y hago lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Cojo este resultado completo, le hago clic aquí, ¿sí? Voy a for, le hago doble clic aquí en la resta, mire que aquí está el botoncito, mire, botón resta, clic, lo pego, pero lo que hago aquí ya no le digo suma, sino le sino digo resta. resta, muy bien. Y aquí lo que hago Y, es reemplazar por resta y en vez de colocar suma aquí, mire lo fácil que es, coloco el signo menos. y ahí cuando concatenamos también le Y aquí, quitamos el... exactamente, aquí en la concatenación, perfecto, está en la jugada, muy bien, colocamos resta. Y listo, ya tenemos nuestro siguiente botón, hacemos clic aquí, fíjense, tenemos por ejemplo 4, 3, la resta nos da 1. Perfecto, van funcionando perfecto nuestro ejercicio. Y ahora ustedes ya sabrán, hacemos la multiplicación lo mismo. Entonces vengo aquí, mire, el botón clic de multiplicación, le hago clic. Cambio aquí en vez de que diga suma, diga multiplicación, multipli, y aquí le digo multi, y aquí lo deja multi. Aquí cambio, en vez de suma, cambio el signo, y le digo asterisco para que multiplique, y aquí le coloco multipli, multi, y ya, lo ejecuto. Vamos probando, ¿no? Y tenemos 4 y 5, y le digo multiplique, y me dice que es 20, y va bien. Y nos falta solamente el de la división. De lo mismo, vengo acá, le hago doble clic, tengo el ejercicio, copio el código, fíjense que hago reutilización de código, ahí le digo división, les colocamos división para hacerlo como abreviado, entonces aquí coloco la palabra división, divi, y aquí hago el signo de la división, y aquí coloco la variable. Fíjense que es muy sencillo. Hay que aprender es cómo construir las clases, cómo se construye el mensaje, que el botón es un evento que se llama botón división clic. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir revisando poco a poco. Y ya lo ejecutamos. Y tenemos, probémoslo todo. 3, suma, 6. Perfecto. Veremos, hay una forma después de limpiar. 5 y 4. Resta. 1. Perfecto. Hay 6 y 5. En multiplicación, 30. Después 5 y 2 y división y me da 2.5.
Si no le coloco doble, sino entero, pues me va a sacar error porque o me va a sacar solamente enteros. Fíjense lo interesante. Ese sería un ejercicio ya con formulario. Fíjense que utilizamos varias cositas. Por cuestión de tiempo, voy a mostrarles un ejercicio ya hecho y lo voy a tomar que es uno de la tarea. Voy a cerrar aquí la solución, uno de la tarea que se llama la trivia de ciencias. El que le tocó aquí, le voy a orientar un poco el ejercicio. Fíjense lo bonito que es. Es un formulario, se llama pregunta, es una trivia, ¿cómo se llama este animal? Coloco un título, un texto acá y coloco un animalito. Entonces, en ese formulario, ¿cómo se mete? Se mete un control llamado Picture Box. Entonces, usted lo busca en el Picture Box por acá. Entonces, ¿dónde está míralo, aquí está el Picture Box. Entonces, ponen el control AE y buscan un ave. El que le tocó ya le estoy ayudando cómo se haría ese ejercicio. Solamente voy a tomar este ejemplo y le hago clic y aquí donde dice Image, yo puedo hacerle clic y buscar aquí en estos tres punticos y traer aquí, importar y traer el dibujito y ponerlo ahí para que se vea el águila. Les traigo el dibujito del águila. Coloco un botón, ¿correcto? Entonces coloco un command button, uno de estos, ¿sí lo ven? Un command button de estos, mírenlo. Ahí lo coloco, un command button, y lo selecciono y le coloco a cada uno. Este command button se llama águila, este se llama halcón, este se llama buitre. Y un botón de salir. Pero cuando yo le dé águila, miren lo que va a pasar. El clic del águila me inhabilita el RB halcón o el RB buitre y en respuesta a la ventana, aquí hay un tema muy importante, respuesta incorrecta de la ventana, le instancio con algo que se llama new. ¿Y qué va a pasar? Como yo tengo que definir, ojo con lo que voy a decir, por cada botoncito de estos, mire que yo defino otros formularios. ¿Sí ven? Pues tenemos el formulario principal, tengo uno que se llama respuesta correcta, que es este, otro que se llama respuesta incorrecta, otro que es bueno, y este que se llama incorrecta también. Entonces tenemos, mire, pantalla principal, que es esta es la principal, la pregunta, mírenla, la respuesta correcta, que es esta, y la respuesta incorrecta, que es esto. Son tres formularios. ¿Cómo se crean ahí? Una vez crea el proyecto principal, me paro acá, le doy botón derecho, le digo aquí, agregar, y aquí tiene la opción de crear un formulario nuevo, Formal Windows 4, y le doy el nombre como está acá. Pregunta, respuesta correcta. Entonces ya tenemos los tres formularios. Entonces, como aquí voy a preguntar de esto, ¿cuál es el incorrecto? Entonces, si yo le digo, ¿es un águila? Entonces vamos a mirar, el águila es la correcta. Entonces yo le hago doble clic aquí y mire lo que él hace. Él inhabilita el halcón y el RB buitre, que son ¿cuáles? Son estos botoncitos los va a inhabilitar, o sea, quedan como grisecitos, este y este, no sé, los va a inhabilitar. Eso es lo primero que él hace. Después, a la respuesta incorrecta lo instancia con este nombre. Es un nombre que usted, digamos que en programación uno coloca que la respuesta incorrecta es el objeto como tal y la ventana respuesta incorrecta es el alias. O sea, cuando yo hablo de ventana respuesta incorrecta es como si estuviera hablando de este personaje llamado respuesta incorrecta. Pero yo lo estoy llamando ventana respuesta incorrecta. Le digo a ese objeto llamado ventana respuesta incorrecta, yo le digo .show para que me lo muestre. O sea, O sea, lo que me ahí lo muestre que ese dices formulario. es Señor, llamar, o sea, lo que haces ahí es llamar a la pantalla y se llama respuesta incorrecta. Y le correcto. pones digamos que un apodo que se llama ventana Por respuesta eso se incorrecta. llama el objeto instanciado, que es exactamente lo que usted está diciendo. Es un alias. El objeto instanciado ya no se llama respuesta incorrecta, sino como el apodo llamado ventana respuesta incorrecta como el alias, pero se llama un objeto instanciado que es como si llamara la ventana respuesta incorrecta, pero lo que está haciéndolo con el llamado del alias, diciéndole .show. Eso es lo que él hace. Muy bien por su aporte. Adicionalmente, cuando yo le diga halcón y yo le diga clic, hace lo mismo. Mire, inhabilita los otros dos
radio button, esos dos redonditos, los inhabilita, los pone false, mire, enable false. Y lo mismo, a respuesta correcta, correcto, le digo ventana respuesta correcta. Y lo instancio lo mismo, ventana respuesta correcta, le digo punto show, dependiendo el objeto. Y cada uno así sucesivamente, porque es un halcón, no es un águila, es un halcón, porque mira, aquí cuando le decía águila me decía que era incorrecta, ¿correcto? Halcón sí me va a llamar la correcta, porque no es un águila, sino un halcón. Y si yo le digo buitre, también me va a inhabilitar aquí en la línea 54 y 55 me inhabilita el águila y el halcón, y también me va a llamar la ventana respuesta incorrecta de la misma forma con el alias o con el objeto instanciado llamado ventana respuesta incorrecta, y le digo punto show. Por eso se hace el new. Esto es la forma de instanciar este objeto para que le pueda llamar yo ventana respuesta incorrecta como un alias, que es el objeto instanciado. Entonces vamos a ejecutar lo que es lo que él hace. Entonces yo me paro acá, le digo iniciar. Entonces mire que él me dice, la ventana principal, yo le digo jugar, él me llama esta ventana, yo le digo águila, y me dice, ojo, por ahí le metió un evento de sonido, le digo incorrecto, le digo aceptar y me cierra la ventana. Salir, vuelvo a jugar, halcón, correcto, funcionó, ¿se acuerdan? Correcto. Le digo salir, digo jugar, buitre, incorrecto, y listo. Y le digo salir. Fíjense que él está cumpliendo el objetivo. Recuerden que aquí en salir simplemente le estoy diciendo a la ventana principal, punto 8, le digo ciérrela. Correcto, que eso es importante. Entonces tengan en cuenta esto cuando sea halcón, que es la respuesta correcta, recuerden que llama la ventana que corresponde a la ventana respuesta correcta. Y la ventana respuesta correcta es esta. ¿Y qué hace esa ventana cuando se llama? Mire, me dice correcto, mírenlo, y tiene un botoncito que dice, y le coloco este dibujito que le está diciendo correcto, y le dice aceptar. Y cuando yo le diga aceptar, me cierra la ventana. ¿Sí? Le digo this, o sea, la ventana actual, le digo close, ciérreme la ventana. Eso es lo que estoy haciendo realmente en este ejercicio famoso de la famosa trivia. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. La trivia, ustedes pueden hacerlo, los que les tocó este ejercicio, lo pueden hacer con una planta, con una flor, lo hacen bonito. Esto es muy sencillo. Entonces, básicamente, era lo que yo quería hablarles de esta temática. Después veremos componentes de conexión a la base de datos y hacer un formulario para generar un SQL embebido, eso lo vamos a ver más adelante. En esta segunda actividad es básicamente más que todo manejar como los botoncitos, los controles, cómo funciona esto, saber que es un cuadro de herramientas, que esto se puede meter la apariencia con un picture box o con ¿qué? Un command button, un botón de salir, bueno, con cada uno de los botones que yo quiera hacer, un list box, ¿sí? Entonces un radio button, entonces en este caso, si es un radio button para el caso, o si es un command button para cada elemento que ustedes quieran, o si quiero meter un título, que es un text box, y hay eventos y cosas que van creando ustedes, como los eventos de los botones, como aquí este evento de jugar, cuando yo le diga a jugar, él simplemente me llama algo que se llama pregunta, ¿correcto? Y en la pregunta lo instancia con pregunta y le digo a pregunta.show. ¿Y pregunta qué es? Pregunta es este formulario, mírenlo. Este es el formulario pregunta. Y cuando yo le diga pregunta, él automáticamente me va a llamar eso. Mírenlo. Lo instancio lo mismo, se llama pregunta y lo instancié con el mismo nombre, ustedes lo pueden hacer. Y le digo muéstremelo.show y ocúltemelo después, cuando depende de lo que yo le vaya a hacer al proceso. Pues vuelvo y lo ejecuto, no sencillo, le digo jugar, mire, me llama pregunta, es un águila, me dice que no, esto es una gráfica GIF animada, le digo aceptar, me lo cierra, le digo salir, jugar de nuevo, halcón, me llama correcto, perfecto, ok, salir, o le digo jugar y le digo buitre, me dice que no, que tampoco es correcto y salir. Y listo. Eso es básicamente lo que hace ese ejercicio. Este es uno de los ejercicios que tienen que entregar. Así tienen que entregar el resto de los ejercicios.
¿correcto? ¿Alguna pregunta? Tutor, tendríamos más reuniones más adelante, o sea, en esta fase. En Esta esta sería fase la solamente vamos a tener esta web conferencia, pero si ustedes tienen preguntas, profe, ¿cómo hago para tal formulario, tal cosa? Entonces yo voy respondiéndoles por el Sky, por el interno, no por el grupo, porque cada uno tendrá. Por el interno respondo preguntas generales. O sea, hay una cuenta Sky, recuérdenla. Hay una cuenta Sky que se llama 202301 lenguajes que yo se los mandé con el correo grupal. Pero en mi cuenta Sky, la misma, pero la mía, para que me contacten uno por uno, es for64, que es la misma, @hotmail.com. Ustedes me escriben, profe, ¿me puedo atender si estoy? Acuérdense que yo solamente atiendo por la mañana y me dicen si estoy disponible o a qué hora los atiendo. Yo con mucho gusto voy resolviendo inquietudes. Profe, que cómo hago para tal cosa, profe, que sí, pues tampoco se trata de que yo les haga el ejercicio, ¿no? Sí, pero sí, porque ustedes saben que en YouTube, en las redes, está todo muy bien explicado. Lo importante es que vean, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Busquen en YouTube. Ahí se hace. Todos los estudiantes semestre pasado, casi la mayoría encontró todo en la red. Y algunas preguntas muy puntuales, yo les colaboré con mucho gusto en el desarrollo de cada uno de los 5 ejercicios. ¿Le quedó claro, Manuel y Andrés? Pregunto. señor. Sí, señor. Andrés, perfecto. Entonces, para los que están escuchando la web conferencia, ahí queda toda la información. Esta se va a publicar para que puedan revisarla y puedan hacer el ejercicio. Entonces, tengan en cuenta las recomendaciones, por favor, para que no tengan ningún inconveniente de la actividad. Y tienen plazo, no dejen para última hora, porque a veces dejamos para última hora y a veces no es tan fácil a veces encontrar algo, pero alguna, digamos, algún evento o algún control que no lo saben manejar muy bien, aunque todos los controles los explican los libros, las redes de grupos, de usuarios en Chichar, más todas las explicaciones que hay de muchos en YouTube, muchos ejercicios de ejemplo y demás. Yo estoy dispuesto con mucho gusto por el WhatsApp a corresponderles las preguntas que sean. ¿Listos? ¿Alguna pregunta más? Manuel, Andrés. No, de mi parte, correcto, profe. Muy bien, revisen el video, revisen los controles, el proyecto, cómo se crea y tengan en cuenta las versiones del SICHA para que cuando yo califique no tengamos ningún inconveniente. Entonces, no siendo más, voy a detener la grabación.